Y esas nuevas narrativas para la paz necesitan nuevos enfoques. ¿Y qué es un enfoque? Un enfoque es una especie de lente, un nuevo lente en este caso, que me pongo básicamente para tres cosas. Un nuevo lente que me pongo para mirar las cosas de una manera distinta, para hacer las cosas de una manera distinta y para tener herramientas nuevas para esas nuevas narrativas de paz que estamos buscando. Y uno de estos enfoques que yo quiero compartir en la mañana de hoy es este enfoque que se llama Educación para el Desarrollo Sostenible. Y este es un enfoque que es relativamente nuevo, que se empieza a trabajar a partir de que surge este concepto que es el concepto de desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible es un tipo de desarrollo que busca satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, de quienes estamos hoy aquí, de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros hijos, de nuestras hijas, pero sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer también su propio desarrollo. En ese sentido, es un enfoque de desarrollo que está pensando sí en el presente, pero también en el futuro. Este enfoque de desarrollo sostenible, de él se empieza a hablar a partir de finales de los años 80 y a partir de ahí este nuevo enfoque, el enfoque de desarrollo sostenible, es un enfoque que viene informando el compromiso, por ejemplo, de los estados del mundo, de las organizaciones, de la sociedad civil, incluso del sector privado en muchos casos, inicialmente se habló de los objetivos del milenio y en la actualidad estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces tenemos el enfoque de desarrollo sostenible, unos objetivos de desarrollo sostenible que son básicamente unas metas mínimas, unos acuerdos de dónde deberíamos estar todos los países del mundo en el año 2030. Y para ello, desde el ámbito de la educación, las organizaciones internacionales ya no solo empezaron a hablar de desarrollo sostenible y de objetivos de desarrollo sostenible, sino que empezaron a hablar de educación para el desarrollo sostenible. Y este enfoque de educación para el desarrollo sostenible, que es el sobre el cual vamos a hablar el día de hoy, básicamente tiene como dos premisas. Es un lente que nos permite, en primer lugar, examinar cómo está la educación en Quinindé, en Esmeraldas, en Ecuador, en América Latina y a nivel de todo el mundo. ¿Cómo está la educación en este momento? Pero ¿cómo está la educación desde la perspectiva de cuánto está contribuyendo la educación hacia este tipo de desarrollo, pensando en la sostenibilidad en el presente y en el futuro? Y por otro lado, a partir de usar este enfoque como un lente para examinar la educación, lo que hacemos es reorientar la educación hacia el desarrollo sostenible. Algunos piensan que hacer educación para el desarrollo sostenible es lo mismo que educación ambiental, por ejemplo. Y sí, la educación ambiental es un componente de la educación para el desarrollo sostenible, pero la educación para el desarrollo sostenible es mucho más amplia, mucho más abarcativa. ¿Qué podemos mirar? ¿Qué podemos? Recuerden que dije que un enfoque tiene tres componentes: una nueva visión o una nueva mirada, unas nuevas metodologías y unas nuevas herramientas. ¿Qué podemos mirar con este lente?
En primer lugar, podemos mirar cuáles son las comprensiones que tenemos sobre el desarrollo sostenible. Si yo les preguntara hoy qué es el desarrollo sostenible y ustedes respondieran a esa pregunta, quizás tuviéramos muchas respuestas, diversas respuestas, respuestas distintas. Y quizás el concepto tendríamos que construirlo de manera colaborativa. Aquí hay preguntas que tenemos que hacernos que son esenciales. ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿Qué es el desarrollo sostenible para Quinindé? ¿Qué es el desarrollo sostenible para la provincia de Esmeraldas? ¿Qué es el desarrollo sostenible para un país como el Ecuador? ¿Qué tipo de desarrollo tenemos en la actualidad en Quinindé, en Esmeraldas, en el Ecuador? El tipo de desarrollo que existe en la actualidad es un desarrollo que está pensando en satisfacer las necesidades, los derechos de todas las personas que estamos aquí y también de las generaciones futuras. ¿Es el tipo de desarrollo que tenemos o no? Y luego, ¿qué implicaciones tendría este concepto de desarrollo sostenible para la educación? ¿Qué podemos examinar también con este lente, con el lente del enfoque de desarrollo sostenible? Podemos examinar las políticas nacionales y podemos examinar las políticas educativas para ver si las políticas nacionales de trabajo, de seguridad social, de ambiente, de energía, de economía, de cultura, de educación, por ejemplo, están realmente orientándose esas políticas públicas hacia la sostenibilidad o van en un sentido contrario. ¿Qué podemos examinar con este lente? Podemos examinar la manera en que este enfoque puede contribuir al logro de resultados de aprendizaje de calidad. Imagínense ustedes que en la actualidad tenemos un indicador que se llama pobreza educativa. ¿Qué mide la pobreza educativa? La pobreza educativa es un indicador que mide el número de niños o de niñas de 10 años que están en el sistema educativo y que están en capacidad de leer y de comprender un texto corto. Si yo les preguntara qué porcentaje de pobreza educativa deberíamos tener, ustedes responderían ¿qué? ¿Cuál debería ser el porcentaje de pobreza educativa en el país? ¿Cuánto? 0. ¿Están de acuerdo en 0? Todo niño o toda niña que está en el sistema educativo debería estar en capacidad de leer un texto corto y de comprender lo que ese texto está diciendo. Técnicamente, en Quinindé, en Esmeraldas, en el Ecuador, ese indicador debería ser 0. 0 pobreza educativa. Y sin embargo, en este momento, en el país, ese indicador está por encima del 70%. ¿Qué quiere decir? Que 7 de cada 10 niños o niñas de 10 años que están en el sistema educativo no están en capacidad de leer un texto corto y de comprender lo que ese texto le dice. Entonces, necesitamos que el aprendizaje sea un aprendizaje de calidad. Y tenemos que interrogarnos si estamos alcanzando esos aprendizajes. Y tenemos que interrogarnos de qué manera trabajar con este enfoque de educación para el desarrollo sostenible puede contribuir a que todos los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes tengan aprendizajes de calidad. Aprendizajes que les sirvan para la vida, para convivir además en paz. ¿Qué podemos mirar con este lente? Podemos mirar, por ejemplo, los planes y programas de estudio. Nuestros planes y programas son pertinentes, son contextualizados, son apropiados. ¿Están aprendiendo los niños y las niñas, los adolescentes y las jóvenes, cosas que les sirven para vivir?
que sirven para tener proyectos de vida estimulantes, para tener horizontes de vida significativos. También nuestros métodos de enseñanza. Si yo quiero ser un profe o una profe que trabaja con este enfoque, tengo que cuestionarme sobre cómo estoy enseñando. También sobre los materiales que utilizo. También sobre el tipo de evaluaciones que realizo. También sobre la práctica de la formación de nuestros docentes. ¿Están nuestros docentes preparados para trabajar con el enfoque de educación para el desarrollo sostenible? Y también la gestión de los establecimientos de educación. Nuestras instituciones educativas son espacios para la vida, son espacios para la sostenibilidad, son espacios donde podemos desarrollarnos con dignidad. Todas estas cosas tienen que ver con el enfoque de educación para el desarrollo sostenible. Entonces, si queremos una Quinindé sostenible, si queremos una Esmeralda sostenible, si queremos un Ecuador sostenible, si necesitamos un planeta más sostenible, porque solo hay un planeta, no tenemos 2 planetas, ni 3 planetas, ni 4 planetas, solo tenemos este. Entonces, para lograr esa sostenibilidad, necesitamos y tenemos como una herramienta poderosa reorientar toda la educación hacia la sostenibilidad. Y para ello, este enfoque nos es sumamente útil. Como les dije, que un enfoque no solamente tiene una nueva forma de mirar, sino que también tiene una nueva metodología y unas nuevas herramientas, ahora quiero compartir con ustedes lo que podría ser una metodología para reorientar la educación en Quinindé, en Esmeraldas y en el país hacia la sostenibilidad. Y básicamente, digamos, vamos a proponer 4 grandes momentos. Un primer momento donde identificamos a todos los actores, quienes deben participar en ese diagnóstico. Por supuesto, directivos, rectores, rectoras, profesores, profesoras, profesionales de consejería estudiantil, personal no docente, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, madres, padres, las comunidades en su sentido más amplio, los gobiernos autónomos descentralizados, el vicariato apostólico, Cáritas, las ONGs. Es decir, tenemos que identificar con quiénes podemos trabajar eso. Y esto que estoy diciendo lo podemos hacer a nivel de una institución educativa, o lo podemos hacer a nivel de un distrito, o lo podemos hacer a nivel de una provincia o a nivel de un país. El segundo momento después del diagnóstico es construir una agenda. Necesitamos tener una agenda para reorientar la educación hacia la sostenibilidad. Y luego tenemos que posicionar esa agenda ante los poderes públicos, porque esa agenda no solo va a requerir del Ministerio de Educación, va a requerir del Ministerio de Salud, va a requerir del Ministerio de Ambiente, va a requerir del Ministerio de Energía, va a requerir de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, va a requerir del Ministerio de Inclusión Social, va a requerir de todos los poderes públicos, ¿sí? Porque esto es algo que va más allá de los temas de la educación ambiental y requieren un esfuerzo multiactorial. Y finalmente, la idea es desarrollar programas y proyectos dentro de nuestras instituciones educativas, que puede ser dentro del aula o dentro de la institución educativa o dentro del distrito, de la provincia o del país, para alcanzar ese tipo de educación. Entonces, el paso 1 es mapear y vincular a todos los involucrados. Aquí simplemente la idea es vamos trabajando y vamos identificando. En el caso de Quinindé, ¿quiénes son claves para tener una educación para el desarrollo sostenible? En el caso de Esmeraldas, en el caso del Ecuador,
En segundo lugar, empezamos a hacer un diagnóstico. Este diagnóstico, hay una metodología para hacer este diagnóstico. Nosotros lo que hicimos desde la Universidad Casa Grande fue hacer un proceso de adaptación de esa metodología, que es una metodología global, a un espacio territorial que es la cuenca del río Daule. En la cuenca del río Daule tenemos provincias como Santo Domingo de los Áchilas, Manabí, Guayas, Los Ríos, y a pesar de que Santa Elena no es parte de la demarcación hidrográfica, incluimos Santa Elena porque toda el agua que consume Santa Elena viene de la cuenca del Daule. Entonces, esto que les voy a contar ya lo hicimos y por eso quiero contárselos, porque hemos hecho una adaptación y pensamos que esto puede servir también a otros espacios educativos. Entonces, en ese diagnóstico, ¿qué vamos a mirar? Lo que les había dicho al inicio, ¿qué comprensiones hay en ese lugar, en esa institución educativa, ese distrito, esa zona sobre desarrollo sostenible y qué consecuencias hay para la educación? Tenemos que examinar las políticas educativas, tenemos que examinar también el enfoque de educación dentro de las instituciones educativas. Aquí hay una serie de dimensiones, no se alcanzan a ver bien, yo tampoco las veo muy bien desde acá, pero dimensiones como la localización de las instituciones educativas. ¿Dónde están localizadas? ¿En zonas de riesgo? ¿Por inundación? ¿Por deslizamiento? ¿Por sequía? ¿Por incendios forestales? ¿Por amenaza sísmica? ¿Cómo están los temas de agua y saneamiento en las instituciones educativas? ¿La oferta educativa es completa? ¿Los logros de aprendizaje son significativos? ¿La cobertura educativa es universal? ¿Tenemos universalizada la educación inicial? ¿Tenemos universalizada la educación básica? ¿Tenemos universalizado el bachillerato? ¿Tenemos universalizado el posbachillerato? ¿Cómo está el currículo? ¿Es un currículo contextualizado o es un currículo que no le dice nada a nadie? ¿Cómo están las figuras profesionales de nuestros bachilleratos? ¿Son pertinentes para el lugar donde estamos? Por ejemplo, nos dimos cuenta que en la cuenca del río Daule, donde el 90% del uso del suelo es un suelo agrícola, habían 2 o 3 colegios agropecuarios. Y a pesar de que el 90% de la deforestación de esa cuenca está relacionada con malas prácticas agrícolas, esos colegios agropecuarios seguían enseñando las mismas malas prácticas agrícolas que son las que han llevado a deforestar la cuenca. ¿Cómo estamos en los temas de conectividad, de alfabetización digital, etcétera? Es decir, empezamos a identificar distintas dimensiones dentro de una unidad educativa, pero también a nivel agregado. Y el tercer paso después del diagnóstico es construir esta agenda. Entonces, ¿para qué? Para garantizar, como dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible, una educación inclusiva, equitativa, de calidad, que promueva oportunidades de aprendizaje para todos y para todas. Y entonces aquí podemos empezar. Lo primero que nos preguntamos es por nuestros ecosistemas. ¿Por qué? Porque hemos tenido un tipo de desarrollo que le ha dado la espalda a nuestros ecosistemas, a nuestros ríos, a nuestros recursos forestales, a nuestros mares, a todos nuestros ecosistemas, a nuestros páramos. ¿Y qué ocurre? Que lo primero que hace esta educación es mirar de frente y en primer lugar a nuestros ecosistemas, a nuestro patrimonio natural. ¿Qué tenemos? Tenemos ríos, tenemos mares, tenemos bosques, ¿qué tenemos? Y entonces ahí ese es el primer paso de nuestro diagnóstico, es volver a mirar
nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio hídrico, nuestro patrimonio forestal, nuestro patrimonio marino costero. Y reconocemos, cuando vemos el ecosistema, no vemos, lo que vemos es toda la oferta de servicios que ese ecosistema nos ofrece. Por ejemplo, servicios ecosistémicos culturales. Por ejemplo, aprovisionamiento de alimentos, de agua, de materias primas, de energía, de protección frente a inundaciones. Servicios ecosistémicos de regulación, regulación del clima, purificación del agua, control de plagas y enfermedades. Y servicios ecosistémicos de sostenimiento, por ejemplo, carbono, formación de suelos, etc. Es decir, que cuando vemos a este ecosistema, vemos y apreciamos y valoramos intrínsecamente el valor que ese ecosistema tiene. Luego voy a pasar, porque así podría verse un diagnóstico aquí en Esmeraldas, cuántas instituciones educativas hay a nivel nacional, cuántos docentes, cuántos estudiantes. A nivel de Esmeraldas, ¿cuántas instituciones educativas tenemos? ¿Cuántos docentes? ¿Cuántos profesionales de consejería estudiantil? ¿Cuánto personal no docente? ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuántas de nuestras escuelas son urbanas? ¿Cuántas son rurales? ¿Cómo están localizadas? ¿Dónde están localizadas estas instituciones educativas? ¿Cuál es la oferta educativa disponible? ¿Cuál es la cobertura? Etcétera. ¿Qué porcentaje de nuestras instituciones educativas están, y esta es una información que la empezamos a trabajar, cuántas de nuestras instituciones educativas están en zonas de alta susceptibilidad, por ejemplo, a violencias y a inseguridad ciudadana? Antes no nos preguntábamos por eso. Ahora tenemos que preguntarnos también por eso. ¿Cuántas instituciones están en zonas de inundaciones? ¿Cuántas en zonas de incendio forestal? ¿Cuántas en zonas de movimientos en masa o deslizamiento? ¿Cuántas en zonas de susceptibilidad a sequía? ¿Cuántas instituciones educativas en zonas de amenaza sísmica? ¿Cuántas instituciones educativas tenemos en áreas de conservación ambiental importantes? Ustedes dirían, ¿Quinindé tiene biodiversidad? ¿Sí o no? ¿Tenemos que conservar la biodiversidad que existe en Quinindé? ¿Sí o no? Ok, ¿dónde están nuestras instituciones educativas? ¿Están en zonas de alta importancia para la conservación? ¿Cuántas de nuestras instituciones educativas están en zonas de alta importancia para restauración? Es decir, áreas naturales que fueron degradadas y que requieren ser restauradas, recuperadas, regeneradas, devolverles la vida. ¿Cuántos niños y niñas de 0 a 5 años tenemos en Quirindé o en Esmeraldas con desnutrición crónica infantil? ¿Cuántos niños y niñas tenemos en Quinindé y en Esmeraldas de 0 a 3 años? ¿Tienen acceso a programas de desarrollo infantil? ¿Sí? ¿No? ¿Qué porcentaje? ¿Tienen acceso a educación inicial? ¿Sí? ¿No? ¿Qué porcentaje? ¿Cuántos niños y niñas tenemos en educación inicial? O a lo mejor teníamos. ¿Por qué? Porque la información que tenemos en este momento es que hay un altísimo número de niños y niñas en todo el país que se han visto obligados o obligadas a abandonar el sistema educativo, que ya no están en el sistema educativo. ¿Dónde están? Tenemos que ir y tenemos que buscarlos, tenemos que encontrarlos a esos niños o esas niñas. Eso es educación para el desarrollo sostenible. ¿Cuántos niños y niñas en general básico? ¿Cuántos en bachillerato? ¿Cómo está la conectividad y la alfabetización digital en nuestras instituciones educativas, en nuestros hogares? ¿Cómo está el nivel de formación de nuestros docentes? ¿Cuántos docentes tenemos con nivel de educación superior?
¿Cuántos docentes tenemos con nivel de formación de posgrado? ¿Cuántos docentes tenemos con nivel de formación de bachillerato? ¿Cómo es el estado de las aulas de nuestras instituciones educativas? ¿Cómo están nuestras aulas? ¿Están en buen estado? ¿Están en estado regular? ¿Están en mal estado? ¿Cómo está la infraestructura educativa? ¿Cómo es la pertinencia de las figuras profesionales del bachillerato? Tenemos una oferta de bachillerato que sea una oferta pertinente para las necesidades del desarrollo sostenible de nuestro cantón, de nuestra provincia, de nuestro país, o seguimos con las mismas ofertas o figuras de bachillerato de hace 30 o de hace 40 o de hace 50 años. ¿Cómo está el currículo? ¿Lo hemos contextualizado o no? ¿Es un currículo contextualizado? ¿Es un currículo flexible? ¿Es un currículo que está respondiendo con pertinencia a las necesidades de nuestros niños, nuestras niñas, sus familias, sus comunidades o no? ¿Cómo están nuestras políticas educativas? ¿Cuál es la política educativa actual? ¿Qué está buscando hoy la política educativa, por ejemplo, del Ministerio de Educación? ¿Sabemos eso? ¿Sabemos? Necesitamos saber qué es lo que está buscando la política educativa. Y necesitamos interrogarnos y necesitamos que el propio Ministerio de Educación se interrogue si sus políticas educativas están respondiendo de manera adecuada a los problemas de la educación. Y finalmente quiero brevemente pasar esto que fue nuestra primera aproximación a este enfoque en esta área de la cuenca del río Daule, y una vez que nosotros hicimos el diagnóstico, yo lo puedo compartir con ustedes, el diagnóstico, lo que hicimos fue llegar a una agenda. Entonces, en esa agenda, fíjense ustedes cuáles son los puntos de la agenda para la educación para el desarrollo sostenible en la cuenca. Hoy hemos tenido que poner como primer punto la reducción del riesgo de la comunidad educativa asociada a las violencias y a la inseguridad ciudadana. Algo que nosotros no habíamos visto cuando esto se hizo en el 2021, ese diagnóstico no se había visto como lo estamos viendo ahora. Hoy nos ha obligado a poner eso como un primer punto de nuestra agenda para la educación para el desarrollo sostenible. 2. La conservación y la restauración ambiental. La conservación de nuestras áreas naturales y la restauración de aquellas áreas naturales que han sido degradadas por la actividad humana, sobre todo en el caso de la cuenca, por una agricultura agresiva e insostenible que ha deforestado el 93% de la cuenca, de los bosques de la cuenca. La prevención y la reducción del riesgo de desastres está en nuestra agenda. ¿Por qué? Porque los desastres son una grave perturbación asociada a una causa de origen natural o antrópica. Y cada vez que ocurre un desastre, retrocedemos en nuestras metas de desarrollo. Cada vez que ocurre un desastre, perdemos vidas humanas y perdemos cuantiosos recursos, y tiene un impacto no solamente macroeconómico, sino en la propia economía de los hogares. Luego, la prevención y la reducción de la desnutrición crónica infantil. No puede haber educación para el desarrollo sostenible si la universalización de los programas de atención y educación a la primera infancia. En este momento, el promedio, las coberturas de desarrollo infantil son de alrededor del 30%. Es decir, 3 de cada 10 niños y niñas de 0 a 3 acude o asiste a un programa de desarrollo infantil. Necesitaríamos que el 100% de niños y de niñas de 0 a 3 en sus primeros 1000 días tenga acceso a desarrollo infantil.
Necesitamos universalizar y mejorar la calidad de la general básica. ¿Para qué? Para que la pobreza educativa sea cero, traerla de 70%, traerla a cero. Necesitamos que esos niños y esas niñas tengan aprendizajes significativos. Necesitamos algo parecido en el bachillerato, pero necesitamos ofrecerle, porque ya sabemos que la curva es así, ¿no? General básica, llegamos casi al 95%. Y una vez que llega el bachillerato, cae. Y nos quedamos como aproximadamente en 1 de cada 3. Y luego necesitamos también para todo esto que haya una formación y un desarrollo profesional de nuestros docentes, de nuestros directivos, de nuestros profesionales de consejería estudiantil. Y para esto necesitamos 2 cosas: una buena gobernanza, una gobernanza colaborativa, una gobernanza donde estemos así como hoy tratando sobre nuevas narrativas para la paz, nuevas narrativas para la educación y por supuesto necesitamos financiamiento. Cada uno de estos puntos luego llegan a unas acciones que vamos a desarrollar. Todos, cada uno de ellos, trabajamos, construimos eso y finalmente, imagínense, tenemos una gobernanza que incluye al gobierno central, a los gobiernos autónomos descentralizados, a las instituciones de educación superior, a los organismos internacionales, a los organismos de la sociedad civil, trabajando por la educación juntos. Todos estos actores, como hoy están aquí, todos estos actores trabajando por las nuevas narrativas para la paz. ¿Y de dónde tienen que venir los recursos? De la inversión pública, por supuesto, de los gobiernos locales, por supuesto, de la inversión del sector privado, por supuesto, de la inversión de las organizaciones de la sociedad civil también y de la cooperación internacional. Es decir, necesitamos diversificar el portafolio de financiamiento porque el tamaño del desafío es tan grande que necesitamos el concurso de todos y de todas. Bueno, estas eran algunas de las cosas que yo quería compartir, que vienen de una experiencia que hemos desarrollado en la Universidad Casa Grande y que por supuesto estaríamos felices y gustosos de poder ser parte de un equipo en Quirindé y en Esmeraldas que se proponga quizás el mayor desafío que tenemos en este momento, que es orientar la educación, toda la educación, no un macetero, no un mural, sino toda la educación, todo lo que hagamos hacia la sostenibilidad. Un abrazo grande a todos ustedes, mi homenaje cariñoso y mi respeto por quienes son, por los que hacen y por estar aquí esta mañana. Buenos días.